Artículo 62. Libro La historia empieza en Sumer. Al igual que en otras ocasiones, no recuerdo cuál fue la información que me llevó a este libro, pero dado que estaba enfrascado en plena lectura de la Biblia, posiblemente fueran las múltiples referencias que me llegaban desde diversas fuentes respecto a la similitud, tanto de muchos pasajes de la misma como de sus principales protagonistas, especialmente del Antiguo Testamento, en culturas, escritos y civilizaciones mucho anteriores, cronológicamente hablando, a la escritura de los 5 primeros libros de la Biblia, que se conocen en su conjunto como Pentateuco y que fueron escritos por Moisés. No está de más recordar que estos libros son compartidos tanto por el cristianismo como por el judaísmo, siendo llamados en esta última religión como Torá, que constituyen su ley y son parte fundamental de su patrimonio identitario. Es importante explicar que la figura de Moisés está situada cronológicamente en el año 1500 a.C., y que según el cristianismo, los primeros humanos, es decir, Adán y Eva, existieron en el año 4000 a.C. Por lo tanto, todo lo reflejado en el Pentateuco por Moisés, con anterioridad al año 1500 a.C. y hasta el 4000 a.C., le fue transmitido por tradición oral y por revelación divina, con lo que estaríamos hablando de un periodo que abarcaría 2500 años. Para el que conozca la historia y la cronología de las primeras civilizaciones humanas, esto plantea, nada más comenzar, un choque insalvable, dado que éstas datan aproximadamente sobre el 3800 a.C. Nos referimos, evidentemente, a esas primeras civilizaciones surgidas en Mesopotamia conocidas como sumerias, pero la arqueología sitúa incluso la existencia de pueblos asentados, que no civilizaciones, en esta misma región hasta 2500 años antes, es decir, sobre el año 6500 a.C., en lo que se conoce como cultura de Jarmo. Estos datos, desde un punto de vista bíblico, son claramente incompatibles, puesto que los primeros humanos no fueron creados por Dios hasta 2500 años más tarde. En lo que sí coinciden ambas versiones es en situar a los primeros humanos en la región de Mesopotamia, comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates, confirmado esto por el siguiente pasaje del Génesis. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Javila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Génesis capítulo 2, versículos 8 a 14. Es importante reseñar que Hidekel es el río Tigris en hebreo. Tras esta introducción para contextualizar cronológicamente ambas visiones de la historia de la humanidad y sus comienzos, paso a describir cuál es la materia de investigación de este interesante libro. Cuando lo adquirí, desconocía que está considerado como uno de los más importantes en su campo y que su autor, fallecido hace más de 30 años, fue y sigue siendo uno de los expertos más reconocidos en la traducción de la escritura cuneiforme, el sistema más antiguo de escritura que se conoce. El libro se compone de 39 capítulos basados en la traducción de las tablillas de arcilla sumerias, que datan de más de 1000 años antes de que Moisés escribiera el Pentateuco, y en el que se recogen epopeyas, mitos, fábulas o proverbios de aquella civilización sumeria. Los paralelismos entre los hechos y protagonistas descritos durante esos 5 primeros libros de la Biblia, escritos por Moisés, y muchos de los textos traducidos de esas tablillas cuneiformes son apabullantes e innumerables. Voy a nombrar unos pocos de los múltiples que se relatan. Primero, una referencia, casi idéntica, a la primera plaga que Dios manda a Egipto, en este caso provocada por la diosa sumeria Inanna, y que anega de sangre todos los pozos del país. Segundo, un concepto cosmológico prácticamente idéntico al que se describe en el Génesis bíblico, donde la tierra es descrita como un disco plano y donde el cielo estaría limitado por una superficie sólida con forma de bóveda. También describen ambas obras, tanto a la luna y al sol, con luz propia. Además, el proceso de creación de la vida es prácticamente análogo tanto en su cronología como en el hecho de que se origina a través de la palabra divina, de la voz. Tercero, un concepto, en cuanto al pecado del hombre como resultado de sus malas acciones, equivalente al del cristianismo, donde ningún ser humano estaba libre de culpa y en el que siempre se le acusa a éste de todos los sufrimientos de esta vida, eximiendo de toda responsabilidad a los dioses.
Cuarto, la resurrección de la diosa Inanna tras 3 días y 3 noches que evoca, inevitablemente, a la historia de Jesucristo. Quinto, esta diosa que resucita tras 3 días es previamente colgada de un clavo, antes de recibir el alimento de vida y el agua de vida que permiten su resurrección. Jesucristo fue colgado en una cruz, también mediante clavos. Sexto, la disputa entre 2 hermanos, uno de los cuales es labrador, en Kim-du, y el otro pastor, Dumuzi, que es imposible no asociar a la historia de Caín y Abel. Séptimo, la creación de una mujer, en este caso de la diosa Ninti, a partir de la costilla enferma del dios Enki. Precisamente la diosa Ninti se conoce como la dama de la costilla o la dama que hace vivir, un calco de la creación de Eva a partir de la costilla de Adán. Podría continuar con los paralelismos, son numerosos. Particularmente el que más me impresionó fue el texto donde se describe una disputa entre 2 ciudades sumerias, tras la cual la vencedora impone a la derrotada un tributo, tras el cual gana 144.000 carus. Para quien haya leído el Apocalipsis de San Juan, quizás recuerde que esta es exactamente la misma cifra que este discípulo de Jesús nombra en 3 ocasiones para referirse a los sellados de todas las tribus de Israel. Uno de ellos es el siguiente. Después miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. ¿Qué probabilidades hay de que esta misma cifra fuese usada por San Juan casi 3.000 años después de ser reflejado en una tablilla sumeria, que a su vez no sería descubierta hasta 2.000 años después de que San Juan escribiese su libro? Porque el dilema no es únicamente la coincidencia de la cifra, sino, en mayor medida, bajo mi punto de vista, la exactitud con la que encaja el contexto del pasaje cuneiforme con el bíblico, la disputa entre 2 ciudades sumerias, como analogía de esa batalla final descrita en el Apocalipsis entre los ejércitos del bien y del mal, de Dios y de Satanás. Quiero dejar constancia de que esta última interpretación es particular, pero es innegable que existe un irrefutable paralelismo, al menos numérico. Me he limitado a escoger una pequeña muestra para mostrar que es prácticamente imposible que todas estas coincidencias sean fruto de la casualidad o del azar. Es inevitable preguntarse, tras la lectura de este libro, si gran parte del contenido del Pentateuco no es sino, únicamente, una recopilación de las antiguas tradiciones surgidas cerca de 2500 años atrás en Sumeria. Esto conlleva a dudar incluso de la autenticidad de la figura histórica de Moisés, comprobando las enormes similitudes de su vida con las del rey sumerio Sargón I de Akkad, el cual vivió unos 800 años antes que Moisés. Ahora bien, los que hemos comprobado como los ejecutores de la Matrix son capaces de escribir e, incluso, borrar y volver a reescribir la historia acorde a sus intereses, no podemos sino dudar de absolutamente todo lo que adquiere una categoría de oficialidad. Si son capaces de escribir, ante nuestros ojos, una historia totalmente falseada de acontecimientos recientes o actuales como la pandemia de COVID o la misma guerra de Ucrania, sería absurdo no poner en duda la historia o acontecimientos históricos acaecidos hace más de 3.500 años, y máxime cuando se ha comprobado en numerosas ocasiones los intereses ocultos detrás de la arqueología o la paleontología. Intereses ocultos y espurios que han dado lugar a conocidísimos fraudes como, por ejemplo, el descrito en una publicación anterior sobre el caso del hombre de Piltdown. Pero, siguiendo este mismo razonamiento, resultaría incongruente no poner también en duda la veracidad de la versión histórica descrita en la Biblia. Claro que esto solo es posible desde un punto de vista imparcial, fuera de toda fe, en cualquiera de las doctrinas religiosas relacionadas con dichos textos sagrados. Los creyentes cristianos se aferran con ímpetu a los descubrimientos arqueológicos o escritos históricos que parecen confirmar sus creencias, a la misma vez que critican con vehemencia a aquellos que los ponen en duda. Como veremos, en próximas publicaciones, no es únicamente con esta cultura sumeria con la que los acontecimientos descritos en la Biblia comparten una gran cantidad de coincidencias y paralelismos. Es labor de cada uno investigar, sacar sus propias conclusiones y quedarse con lo que más le resuene a su intuición, ya que nadie está en posesión de la verdad absoluta sobre nada. Para aquellos interesados en las culturas de las primeras civilizaciones, este libro cumplirá con solvencia dicho cometido. Bibliografía. La historia empieza en Sumer, de Samuel Noah Kramer. Alianza Editorial, año 2022. Biblia, versión Reina Valera, 1960.